Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que comencemos una nueva semana en este espacio universitario, haciendo eco de todo ese conocimiento, de esa información que se genera día con día desde muy distintas áreas del conocimiento. Esperamos que lo que les presentamos aquí sea de su interés y también de utilidad. Sabemos que las letras, la lectura y la literatura encuentran diversas formas de manifestarse y ampliarse para llegar a un número de lectores cada vez más amplio. Hoy estaremos platicando de una de las colecciones más entrañables de nuestra universidad, Voz Viva. Fue alrededor de los años 60 del siglo pasado que Radio UNAM comenzó el registro de narraciones y grabaciones sonoras de escritores, científicos y humanistas, algunos de los más destacados con la colección Voz Viva, que tiene ya más de 60 años ampliando su acervo y diversificando las maneras de comunicarse con el público. Esto para que todos conozcan de Voz Viva quienes han dejado huella en la literatura y en otros ámbitos. Y bueno, para hablarnos de este tesoro universitario, hoy se encuentra con nosotros Mirna Ortega Morales, quien es responsable de la Secretaría de Extensión y Proyectos Culturales de la Coordinación de Cultura de nuestra universidad. Mirna, bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Es un gusto estar aquí en la UNAM Responde. Encantadísima de hablar de Voz Viva hoy. Hablar de esta colección que ha sonado mucho durante muchos años, durante varias décadas, y últimamente con la noticia que es de acceso gratuito. Pero antes de eso, Mirna, me gustaría que nos hablaras de qué significa tener 60 años de grabaciones, qué significa este acervo, no solamente para la universidad, sino para el mundo. ¿Qué es Voz Viva? Mira, rápidamente te puedo decir que es el catálogo sonoro en español más importante, el primero que se hizo. En lengua hispana no hay otra cosa igual. Es un museo sonoro, es una biblioteca sonora de un valor altísimo. Quienes de una manera prodigiosa, con una visión enorme, pensaron en grabar las voces de estos escritores, de estos primeros escritores, Alfonso Reyes, Carlos Pellicer, Martín Luis Guzmán, Jaime Torres Bodet, en fin, no tenían quizá tan claro lo que iba a ser para nosotros poder escucharlos. Tener la posibilidad de, más allá del texto, escuchar la entonación, los silencios, las intenciones de un escritor al leer su propia obra, al escoger inclusive qué es lo que quiere ofrecer, leer, compartir. Es una experiencia maravillosa, ¿no? Inclusive tú seguramente, quizá quienes nos han escuchado cuando han tenido oportunidad de tener la experiencia de disfrutar de la voz de un autor, te das cuenta de que te metes a otro universo, de que el contacto con el texto, con el autor es de otra magnitud. Entonces te puedo decir que es una colección sumamente importante, como bien tú dijiste, para nuestra universidad en primer lugar, para México y para el mundo. Es un tesoro, es un acercamiento distinto a la lectura, como sabemos, pues nos podemos leer un libro una y otra vez, pero escucharlo es eso, es crear un ambiente, una atmósfera distinta. ¿Cómo está conformada Voz Viva de México? ¿Cómo se ha ido multiplicando y diversificando con el paso de los años? Pues mira, el acervo lleva por nombre Voz Viva y tiene 11 series. 11 series de las cuales hay dos que son pues más relevantes por el número de títulos que tienen. Se trata de Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina. La primera que nació fue Voz Viva de México, que es la que ostenta el registro como Memoria del Mundo ante UNESCO. Esa serie nació en el año de 1959 con la primera grabación, que vio la luz en el año siguiente, 60, 61, en que salieron los primeros títulos. Los primeros títulos salieron en un formato de LP, que era lo que entonces se usaba.
vinilo, acetato, en fin, como le querramos llamar, pero son estos discos grandes que algunos tenemos todavía como piezas de colección. Y que ahora están resurgiendo además también. Y que además están resurgiendo. y teniendo un nuevo valor. Mirna, háblanos de quiénes sumaron en este esfuerzo que defino yo efectivamente como visionario. Si no lo haces en el momento, hay cosas que ya no se pueden hacer, aunque lo hubieras pensado después. Y tener al autor de Voz Viva leyendo sus propias obras fue alguien que se le ocurrió en Radio UNAM y que se ha ido diversificando y que han ido tomando como ejemplo otras instancias universitarias a partir, por ejemplo, de esta Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM. Esta pregunta que me haces es muy linda y te la voy a contestar parcialmente porque todavía estamos en investigación, en ver exactamente qué pasó, a quién se le ocurrió, cómo sucedió esto. Hay algunos antecedentes. En los años 50, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, estaban ya grabando voces de escritores en inglés. Ahí comenzaron a grabar unos cuantos latinoamericanos y de ahí parece que surgió un poco la intención, la preocupación de grabar a escritores mexicanos. Pero indudablemente Max Aub, Fren del Pozo, con la complicidad maravillosa del entonces director de difusión cultural, Jaime García Terrés, fueron los idearios de los visionarios que pensaron en hacer estas primeras grabaciones. Fíjate que inclusive compraron una grabadora, una primera grabadora, porque en aquella época no se grababan los programas de Radio UNAM, sino que salían al aire directamente. Entonces se compró una grabadora Ampex, que fue con la que se fue a grabar a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ya estaba pues enfermo, seguramente él mismo tenía pues un presentimiento de que ya no le quedaba mucho tiempo de vida y creemos por sus diarios que él mismo tuvo también la intención de que se le grabara. Entonces fue un equipo de la entonces Radio UNAM a su casa en Cuernavaca y falleció a los pocos meses, 2 meses después, una cosa así. Entonces, pues estamos intentando saber exactamente quién fue. Pero construir hay que la historia completa. Claro, pero hay que recordar que esto es en el marco de que surgía poesía en voz alta en Casa del Lago. Entonces, Juan José Arreola, por ejemplo, que fue a quien se le ocurrió el nombre de Voz Viva, está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, es un grupo de personas quienes de personas y de instituciones que se sumaron para que esto fuera posible. ¿Cómo después de 60 años, en ese momento las intenciones fueron unas, y en este momento, 60 años después, las intenciones me parece que cambian un poquito, porque lo que se podría pensar es cómo llegar a los nuevos públicos, a los más jóvenes? ¿Cómo se piensa esto desde la Secretaría a tu cargo? Bueno, como sabes, desde hace 15 años nosotros como hijos, siguiendo el ejemplo de estos grandes visionarios, empezamos en Descarga Cultura a seguir grabando voces y a hacer esto accesible sobre todo a públicos juveniles. Pues creo que con buenos resultados, porque los jóvenes nos siguen mucho, no solo los jóvenes, por supuesto, pero fundamentalmente es una ellos. Comunidad importante. Estamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se enriquece y se renueva constantemente con los estudiantes que vienen y ya nunca se van. Así es, así es. Y los abuelos de esos estudiantes y los papás de esos estudiantes. Entonces, el hecho de que Voz Viva adquiera esta vida digital, que de alguna manera pase a ser accesible a los jóvenes, porque como tú bien sabes, pues aquí tenemos a la vista tenemos los un tesoro formatos. enfrente de nosotros. Antes, para poder escucharlo, tenías que tener un librito de estos, que además son hermosísimos, pero tenías que tener un reproductor de CD, un reproductor de cassettes, ya no digas un reproductor de LP. Claro. Esto ya cada vez es más difícil, los jóvenes no lo tienen, entonces era muy importante hacer accesible toda esta riqueza sonora
a estos públicos. Además, hay otro punto que es muy importante, que es la preservación digital. ¿Qué quiere decir esto? Conservarlos de tal manera que asegure su permanencia en el tiempo para que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de estos materiales, porque la vida de los CDs es corta. Claro, y hay que irse renovando en todos los sentidos. Cuéntanos de las dos grandes noticias que tienes que platicarnos hoy. Una es, por supuesto, que buena parte de este material ahora es de acceso libre a través del sitio vozviva.unam.mx. ¿Qué es lo que ya podemos encontrar ahí? Pues mira, por lo pronto, hoy ya pueden escuchar 85 de los 285 títulos que constituyen la selección. ¿Por qué no están todos? Porque es un trabajo que técnicamente requiere pues mucha labor, dedicación, mucha dedicación, entonces iremos poco a poco, pero para finales del año ya estará toda las dos series, Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina en este repositorio, y poco a poco se irá enriqueciendo así. Entonces, hoy es gratuito, de acceso abierto y de acceso universal. Y de acceso fácil, además. Además, fácil, muy agradable, porque es un repositorio que va a preservar este material, pero que al mismo tiempo va a facilitar escucharlo. Hay un reproductor muy fácil de utilizar, ahí mismo se pueden ver las portadas de los discos anteriores, porque las portadas son hermosísimas y siguen siendo muy lindas ahora que las están haciendo jóvenes comisionados por nosotros. Tiene valor en muchos sentidos. Y esta era la primera noticia, y la segunda es que se sigue ampliando esta colección y lo hacen precisamente con este tipo de materiales que es de QR. Platícanos quiénes se integran ahora a Voz Viva de México. Pues mira, los 3 primeros títulos que se publican en esta nueva etapa son 2 que se rescataron de cintas que estaban grabadas y que por diferentes razones no habían sido publicadas. Una es El que tienes en la mano, que es el gran cuento de Rafael Ramírez Heredia, El Rayo McCoy, que ya estaba en Descarga Cultura, pero escucharlo en voz del propio autor es maravilloso. Está también Margarita Michelena, con notas para un árbol genealógico prologado por su hija. Fue muy emocionante para su hija escuchar la voz de su madre. Y uno que recientemente grabamos, Miriam Moscona, con una antología de poesía suya, una selección muy hermosa. Entonces, estos libritos tienen un código QR que lleva al sitio web del que has señalado. Y aquí está apareciendo en nuestra pantalla. Está muy fácil. Mirna, además, por supuesto, de la difusión, del resguardo, de tener este acervo que se sigue ampliando, un reto importantísimo es el de preservar lo que ya está. Cuéntanos de esta tarea maratónica y valiosísima. Es una labor muy compleja porque ha implicado la digitalización no solo de los audios, que esto es pues, la base, por supuesto, y para la cual hemos contado con la colaboración de la Fonoteca Nacional. También hay que considerar que el resguardo de las cintas originales, unas cintas grandes de carrete abierto, de las que seguramente muchos han visto y oído hablar. Que parecen piezas de museo. Parecen piezas de museo y están resguardadas en la Fonoteca Gómez Arias de Radio UNAM. Actualmente muchas de ellas todavía están en la Fonoteca Nacional porque están en proceso de digitalización. Hay que digitalizar las portadas hermosísimas, los cuadernillos, los librillos que estaban adentro de los LPs, y en donde está pues además de una semblanza del autor, hay un prólogo, una presentación. Entonces, todo esto se ha querido recuperar de alguna manera en nuestros nuevos libros que estamos haciendo, que van a ser novenales, esperamos poderlos obsequiar, pero sobre todo pensando en los coleccionistas. Hay coleccionistas que han amado profundamente esta colección, la tienen, conocemos a algunos de ellos. Eduardo Ortiz es uno de los pues, más seguidores. Importantes.
Entonces, para ellos también hemos pensado en este formato, ¿no? Para ellos, para quienes se acercaron a esta colección desde hace 60 años y para quienes lo han seguido haciendo a lo largo de todo este tiempo, es que se renueva. Nos queda muy poquito tiempo para terminar y quería preguntarte, lo dijimos, es un tesoro universitario, pero platícanos de lo que no vemos, de lo que no está todavía a disposición de todo el mundo, porque dices, hay grabaciones inéditas, cosas que aún están digitalizadas. Danos algunos datos de qué pues podemos encontrar. Nos hemos encontrado cintas con voces de escritores que por supuesto tenemos que rescatar. María Elmira Bermúdez, por ejemplo, Fernández Retamar, Idea Vilariño, en fin, grabaciones muy, muy importantes que iremos poco a poco rescatando. Hay que revisar que efectivamente sean las voces que decimos que son. Hay que hacer trabajo de edición, de digitalización, por supuesto, y están los que iremos poco a poco subiendo al sitio web, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que estén atentos, a que comiencen ya a disfrutar todos estos materiales maravillosos, riquísimos. Y hay distintos atractivos para los jóvenes, por ejemplo, el podcast que acaban de lanzar. Claro. Este podcast que lanzamos hace 2 semanas y que el día que estamos grabando este programa se agrega el segundo capítulo. Entonces, poco a poco se irá enriqueciendo. Y es una puerta de entrada para los jóvenes este podcast, para que conozcan no nada más las grabaciones y algo sobre los autores, sino también sobre la historia de esta colección. Ahí estaremos compartiendo algunos datos curiosos sobre las grabaciones. Un poco el detrás de cámaras, detrás de los micrófonos. Compártenos, Mirna, ¿cómo se hace un poquito esta curaduría, esta selección de quiénes se van integrando, de cómo se eligen los materiales que van a un formato o al otro? ¿Cuáles son como los criterios generales para este trabajo? Bueno, todos van al mismo formato, que es el formato digital. Okay. Tenemos a una serie de personas que nos apoyan en la selección de los autores que se irán grabando. Son, por supuesto, los autores pues más distinguidos de México y de América Latina. Entonces, es de esta manera como los vamos grabando. Para ello, pues ahora ya no tenemos no necesitamos una grabadora portátil, sino que lo hacemos en estudio y siempre de la mano de quienes hacen las presentaciones de estos trabajos, ¿no? Que son otros escritores. Por ejemplo, el caso de Rafael Ramírez Heredia, pues está presentado por Hernán Lara Zavala. A Miriam Moscona la presenta Evodio Escalante, en fin, grandes voces sobre grandes letras. Importante también rescatar o hablar del bar, como ya decías, de las portadas, de las voces, de las mismas obras. Es en verdad un tesoro universitario, como se ha dicho durante estas semanas y durante 60 años, que debemos cuidar, proteger, escuchar y además ustedes hacerlo crecer. Pues en eso estamos. Esa es la responsabilidad. En eso estamos y lo hacemos con mucho entusiasmo, considerando que es un honor tener esta responsabilidad sobre pues un acervo que es patrimonio de los universitarios. Exactamente, no solamente de la humanidad, es de los universitarios y eso hay que tenerlo muy claro. Muchísimas gracias, Mirna Ortega, responsable de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM. Muchísimas gracias y mucho éxito con lo que sigue. Gracias a ti, Rosa, encantada. Y ahora cambiamos de tema. Mañana martes 28 de febrero, en punto de las 18 horas, el Colegio Nacional nos invita a la mesa de discusión ¿qué sabemos de los virus respiratorios, además del SARS-CoV-2? Esta mesa contó con la coordinación de la viróloga universitaria Susana López Charretón. Ustedes saben, una voz que nos ha acompañado en distintos momentos aquí en nuestro programa de la UNAM Responde. Participarán en este encuentro los investigadores Rosa María Wongscheu de la Facultad de Medicina y también Ramón González García Condi. Esta mesa la pueden disfrutar en vivo, pero también la pueden seguir a través de su canal que está apareciendo en nuestra pantalla. Y en más sobre este tema del virus del SARS-CoV-2, enseguida el doctor Carlos Rosales nos habla sobre las nuevas vacunas que se han ido produciendo para atacar a este virus.
Buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿cuál es la situación de las vacunas contra la COVID-19? Bueno, actualmente tenemos 11 vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la COVID-19. Estas se dividen en varios grupos. El grupo de vacunas de subunidades, que son proteínas del virus, y tenemos a la vacuna Covovax del Instituto Serológico de India y a la vacuna Nuvaxovid de la compañía Novavax en Estados Unidos. Tenemos las famosas vacunas de RNA que llevan la información del virus SARS-CoV-2 y en estas tenemos a Spikevax de la compañía Moderna y Comirnaty de la compañía Pfizer. Luego tenemos las vacunas recombinantes. Esto es un virus que no causa infección y lleva la información del SARS-CoV-2. En estas están la vacuna Convidecia de CanSino en China, la vacuna Covden de Johnson & Johnson, la vacuna Vaxzevria de AstraZeneca y la vacuna Covishield del Instituto Serológico de la India. Finalmente tenemos el grupo de vacunas de virus inactivado, en las cuales el virus SARS-CoV-2 se ha tratado para que no cause enfermedad. Y en estas están la vacuna Covaxin de la compañía Bharat Biotech de la India, la vacuna Covilo de la compañía Sinopharm y la vacuna Coronavac de la compañía Sinovac. Todas estas vacunas han sido demostrado que son capaces de prevenir la COVID-19 grave. Entonces, es importante que si usted se va a vacunar, escoja alguna de estas vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Todas ellas son efectivas para prevenir la enfermedad grave. También hay que seguir preveniendo las infecciones. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Y en otros temas de salud, la estrategia Cero Rezagos es una iniciativa que busca acelerar el tratamiento de pacientes infantiles con cáncer. Vamos a ver la siguiente nota que nos preparó UNAM Global, que al mismo tiempo que nos da esperanza, también nos conmueve. Este es el sonido de la felicidad. Simboliza el momento cuando médicos, familiares y pacientes festejan que quien toca la campana, como Gretel, sobrevivió al cáncer y anuncia su regreso a casa. Pareciera que mi hija vuelve a nacer con una nueva vida. Ella dice gracias porque estoy bien. Gracias a los doctores que me curaron. Gretel acaba de cumplir 7 y es una de los 6,000 infantes mexicanos que cada año se diagnostican con cáncer, la primera causa de muerte por enfermedad entre menores de edad. En países de un alto ingreso económico como Estados Unidos, como Japón, se estima una supervivencia del 80, incluso 90%. Países que son considerados con un ingreso medio, como es el caso de nosotros, de México, la supervivencia es alrededor del 50%. Y países con un bajo ingreso económico, como algunas regiones de África, es menos del 20%. En México, es posible aminorar estos índices si todos nos comprometemos a actuar rápido. Uno de los problemas que tenemos en países con un ingreso medio, incluso medio-bajo, es justamente esta falta de diagnóstico oportuno. En el Hospital 20 de Noviembre, en la Ciudad de México, junto con su equipo, la doctora Arreguín, docente de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha impulsado la estrategia Cero Rezagos, con la que se ha logrado disminuir de 180 a 15 días el tiempo de atención con un oncólogo. La meta es reducir dicho lapso a 72 horas. Es importante ayuda si el menor presenta alguno de estos síntomas: fiebre por más de 10 días, cansancio, sudoración excesiva, regresión de habilidades ya adquiridas, parálisis facial o parálisis de algún nervio craneal pudiera ser también un dato de cáncer infantil, palidez generalizada,
datos de sangrado, que los niños tengan moretones. De nosotros depende que cada vez más niñas y niños reciban tratamiento oportuno y, sobre todo, que sean cada vez más quienes toquen la campana. Todos hacemos un esfuerzo, nosotros vamos a poder llegar a ese 80, incluso 90% de supervivencia que se tiene en otros lados. Tocar esa campanita indica que es un rayito de luz que se vuelve a abrir y que nosotros no vamos a desaprovechar como papás. Historias que importan y que importa mucho, además, contarlas. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Noé Romero en la lengua de señas que nos permita llegar a un público más amplio. Agradecemos a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 por TV UNAM. Adiós.